Imagine a un burro, silencioso y resistente, enfrentándose a una vida de dolor y superándola en un rincón olvidado del mundo. El viaje de Cirilo no es solo una historia de supervivencia, sino una profunda reflexión sobre la fuerza interior y la esperanza. A medida que siga cada paso de este valiente animal, descubrirá lecciones que resuenan en la propia alma humana, culminando en una poderosa reflexión sobre lo que realmente importa en la vida. En el corazón de una granja remota, donde el sol toca los campos con su luz dorada y el viento susurra secretos ancestrales, vive Cirilo, un burro de aspecto humilde con unos ojos que soportan el peso de los años. Sus días siempre empiezan igual, incluso antes de que la primera luz de la mañana tiña de rosa el cielo. Se despierta en su modesto rincón del establo, donde el heno es su única compañía, y se prepara para otro día de duro trabajo. Ciril no es como los demás animales de la granja. Su pelaje gris, marcado por el tiempo y el trabajo, es un mapa de experiencias vividas, cada arruga una historia, cada cicatriz un testimonio de su resistencia. Sin embargo, su fuerza no es celebrada, su dedicación no es reconocida. Cirilo arrastra el arado por el campo con tranquila determinación, trazando surcos perfectos en la tierra fértil. Sus músculos se mueven con la precisión de quien conoce cada piedra y cada raíz bajo sus pezuñas, y su respiración es un ritmo constante, como el tic-tac de un reloj que nunca se detiene. Don Ricardo, el granjero, es un hombre de pocas palabras y aún menos sonrisas. Observa a Cirilo con una indiferencia que roza la crueldad, como si el burro fuera un engranaje más de su gran maquinaria agrícola. Y tal vez, para don Ricardo, Cirilo sea solo eso, una herramienta útil pero fácilmente reemplazable. Pero Cirilo no se ve a sí mismo de ese modo. Para él, cada tarea terminada es una pequeña victoria, un acto de dignidad en un mundo que rara vez se fija en él. Las gallinas escarban libremente en el patio, los patos chapotean en los charcos y los perros duermen perezosamente al sol, todos ajenos al burro gris que mantiene en silencio la granja en funcionamiento. Pero Cirilo no se resiente de su invisibilidad. Al contrario, la acepta como parte de su existencia. Cada paso firme que da, cada paca de heno que transporta, es una prueba de su compromiso con el orden silencioso del mundo que le rodea. Pero en el fondo, hay algo más en Ciril, algo que no comparte con nadie. A la sombra del viejo nogal, donde suele descansar unos minutos al mediodía, Ciril piensa en la vida que lleva. Se pregunta si hay algo más en ella que estos interminables días de trabajo sin reconocimiento. Hay una profunda tristeza en sus ojos, una pregunta sin respuesta, una duda sin resolver. Y sin embargo, se levanta cada mañana, dispuesto a afrontar otro día, como si la respuesta que busca pudiera estar escondida en algún lugar del campo que ara. Pero hoy, algo parece diferente. Hay una tensión en el aire que no puede identificar, un murmullo entre los trabajadores, la sensación de que algo está a punto de cambiar. Ciril siente una agitación en el corazón, un presentimiento que no puede ignorar. Mientras arrastra el arado por la tierra blanda, se da cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos están dispersos, su mente alejada de las tareas cotidianas. ¿A qué puede deberse este cambio? Algo en su interior le dice que esta sensación no es temporal, que lo que está por venir podría alterar el curso de su vida para siempre. Con este inquietante pensamiento, Cirilo continúa trabajando, pero ahora cada paso parece más pesado, cada carga más difícil de llevar. Y así, a medida que el sol se eleva en el cielo, la rutina de Cirilo comienza a desmoronarse en algo que aún no puede comprender. ¿Qué le depara el destino al fiel burro gris? ¿Qué le aguarda, oculto más allá del horizonte? Sin respuestas, pero con el corazón lleno de presentimientos, Cirilo sigue adelante, sintiendo que su vida está al borde de un cambio que nunca habría podido predecir. El calor del mediodía se extiende por la granja y Cirilo, impulsado por una extraña sensación, trabaja con la mente acelerada. Los murmullos que antes flotaban en el aire ahora toman forma en las conversaciones de los trabajadores, voces bajas y preocupadas que circulan por el patio. Cirilo se da cuenta del nerviosismo que se instala entre ellos, una inquietud que no acaba de comprender, pero que le llena de un miedo sordo, una sombra que crece en su corazón. Entonces oye por primera vez el nombre que cambiará su vida, Don Jaime. No es un nombre desconocido para Cirilo, aunque nunca ha conocido al hombre. Don Jaime es famoso en la región, pero por razones oscuras. Se habla de su granja en tono grave,
como si fuera un lugar donde la esperanza va a morir. La imagen de sus burros exhaustos, obligados a trabajar hasta la última gota de sudor, persigue las conversaciones en la granja de don Ricardo. Y ahora este hombre está en camino, y su meta es Cirilo. El burro siente un escalofrío en la espalda, algo que no puede explicar. Sigue tirando del arado, pero su corazón se acelera, su mente atascada en la idea de ser llevado a ese lugar de sufrimiento. Cuando los firmes pasos de don Jaime resuenan por fin en la entrada de la finca, Cirilo siente como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pezuñas. Las palabras intercambiadas entre don Ricardo y don Jaime le llegan fragmentadas, pero suficientes para que se revele la verdad: don Jaime ha venido a por Cirilo. La decisión es rápida, casi indiferente. Don Ricardo, con un seco movimiento de cabeza, accede a prestar a Cirilo. No hay tiempo para despedidas, ni siquiera una palabra de consuelo. Cirilo es llevado lejos, su destino ahora ligado al de don Jaime, y la visión de la granja de don Ricardo se aleja mientras es guiado a un lugar desconocido, llevando en su corazón un peso mayor que cualquier bala de heno. El viaje hasta la granja de don Jaime es corto, pero cada paso le parece interminable a Cirilo. Los polvorientos caminos se extienden ante él y, con cada movimiento, el burro siente que se aleja de todo lo que ha conocido, de cada surco perfecto que ha cavado en la tierra de don Ricardo. El sol en lo alto del cielo no ofrece ningún alivio, solo una luz despiadada que deja al descubierto la desolación del camino. Cuando por fin llegan a la granja de don Jaime, lo que Cirilo ve confirma sus peores temores. La tierra es yerma, áspera y hostil, con campos que parecen haber sido olvidados por la vida. Herramientas oxidadas y vallas rotas son los únicos testigos del abandono que allí reina. Pero no hay tiempo para asimilarlo todo. Don Jaime, sin una palabra de aliento o simpatía, lleva a Cirilo directamente al campo que tiene que arar. La inmensidad del terreno que tiene ante sí sería una tarea hercúlea incluso para los burros más fuertes y bien cuidados. Necesito que hoy ares todo este campo, dice don Jaime, con voz carente de emoción, señalando el campo que se extiende como una prisión interminable. Cirilo apenas puede creer lo que oye. Su cuerpo, ya cansado por el viaje y el trabajo del día, parece negarse a obedecer. Sin embargo, con la misma resignación que ha marcado toda su vida, baja la cabeza y comienza la tarea imposible. Cada paso es una lucha contra el duro suelo, cada movimiento una prueba de su resistencia. El sol, ahora implacable en el cielo, se convierte en su enemigo, mientras que el látigo en manos de don Jaime se convierte en un terror constante. El día avanza y Cirilo siente que sus fuerzas menguan. Le duelen los músculos, tiene la garganta seca y su alma empieza a desmoronarse bajo el peso de la tarea imposible. Aún así, continúa, porque rendirse no es una opción. Pero cuando el sol empieza a ocultarse bajo el horizonte, Cirilo se da cuenta de que no podrá terminar el trabajo. Su visión se nubla, le tiemblan las piernas y finalmente se desploma en el suelo, incapaz de continuar. Don Jaime, furioso, se limita a gruñir de frustración y deja allí a Cirilo, prometiéndole un mañana aún más cruel. Y así, mientras el sol se pone, Cirilo, marcado por el látigo y el dolor, yace en el suelo seco de la granja de don Jaime, con el cuerpo y el espíritu al borde de la ruina. Pero dentro de su mente exhausta se forma una pregunta: ¿cómo podrá sobrevivir a lo que le deparará el día siguiente? Y es con este pensamiento que cae la oscuridad, trayendo consigo la promesa de más dolor, más sufrimiento, y una única y débil esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo o alguien pueda intervenir antes de que sea demasiado tarde. La noche cae sobre la granja de don Jaime como un pesado manto, sumiéndolo todo en un inquietante silencio. Cirilo, tendido en el suelo seco y duro, apenas puede mover un músculo. Su cuerpo le duele de una forma que nunca antes había experimentado, como si cada parte de él se desintegrara bajo el peso del dolor y la fatiga. La oscuridad que le rodea parece casi tangible, un reflejo de la desesperanza que se apodera de su alma. Con la mirada fija en las estrellas que empiezan a brillar en el cielo, Cirilo siente una profunda soledad, una sensación de abandono que nunca antes había conocido. Los demás animales de la granja de don Jaime guardan silencio, como si percibieran la opresión a la que ahora se enfrenta Cirilo. Trata de alejar los oscuros pensamientos, pero regresan con una fuerza abrumadora, llenando su mente de dudas y temores. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué he sido traído a este lugar de sufrimiento?
El débil susurro de Cyril se pierde en la inmensidad de la noche, una oración silenciosa que no está seguro de que sea escuchada. Cada día, su espíritu se desgasta un poco más y empieza a preguntarse si hay alguna razón para seguir adelante. La vida que conoció, aunque difícil, nunca fue tan cruel como el tormento al que ahora se enfrenta. La imagen de la granja de don Ricardo, con sus campos ordenados y el trabajo que le daba algún sentido, parece ahora un sueño lejano, un recuerdo que apenas parece real. Cirilo cierra los ojos, intentando encontrar algún consuelo en el sueño, pero el dolor de su cuerpo le impide relajarse. Sus pensamientos vagan hacia los otros animales que ha conocido, aquellos que han sido amados, protegidos y tratados con dignidad. Piensa en los perros de don Ricardo, que siempre recibían un mimo, en los gatos que se paseaban graciosamente por los patios, como si fueran los verdaderos dueños del lugar. Y entonces se pregunta, con una tristeza que parece romperle el corazón, ¿no merezco yo también un poco de compasión? ¿Un lugar seguro donde descansar? Mientras estas preguntas le consumen, Cirilo se da cuenta de que, a pesar de todo, sigue teniendo algo que nadie puede arrebatarle, la capacidad de soñar. Y es en medio de este torbellino de emociones cuando se aferra a lo único que le queda, la esperanza. Empieza a imaginar, con una intensidad casi febril, una huida, una liberación de este infierno. ¿Pero cómo? Sus fuerzas están al límite y el peso de sus cadenas invisibles parece irrompible. Sin embargo, el deseo de escapar, de encontrar una vida más allá de este sufrimiento, crece en su interior como una llama que se niega a apagarse. Y entonces, casi sin darse cuenta, Cirilo empieza a hacer algo que nunca antes había hecho, planear. En medio de su dolor, visualiza una salida de esta prisión de sufrimiento. Quizá haya un momento, un resquicio, en el que pueda escapar de la vigilancia de don Jaime. Tal vez exista un lugar lejano donde pueda encontrar la paz, donde el trabajo no sea sinónimo de tortura, sino de dignidad. Es un pensamiento casi imposible, pero es todo lo que tiene. A medida que se acerca el amanecer, trayendo consigo una brisa fresca que le ofrece un alivio momentáneo, Cirilo hace una promesa silenciosa. Si surge la oportunidad, si encuentra una forma de escapar, la aprovechará con todas sus fuerzas, aunque sea lo último que haga. Sabe que no puede soportar más días así, que su alma está en juego. Y con esa decisión, Ciril se duerme por fin, no en paz, sino con un hilo de esperanza guiándole en sus sueños. A lo lejos, la primera señal del alba empieza a colorear el horizonte, y con ella, la promesa de otro día de lucha. Pero esta vez, Cirilo no afronta el nuevo día como un condenado, sino como alguien que, aunque roto, aún no ha sido derrotado. ¿Qué le depara el futuro? Aún no lo sabe, pero está decidido a luchar por su libertad, por un destino que sea suyo y no impuesto por manos crueles. Y así, cuando los primeros rayos del sol empiezan a tocar la tierra, Ciril se prepara para lo que está por venir. Algo en su interior le dice que el cambio se acerca, y él, más que nunca, está preparado para ello. El amanecer trae consigo una nueva oleada de dolor para Cirilo, pero también algo inesperado. A lo lejos, oye una voz que no esperaba volver a oír, una voz que le hace levantar la cabeza con un esfuerzo. No es la áspera llamada de don Jaime, ni el pesado sonido de los jornaleros que le rodean. Es algo diferente, una presencia que le trae un lejano recuerdo de bondad. Cirilo, aún dolorido y agotado, siente una mezcla de esperanza y miedo. ¿Será que, después de todo lo que ha pasado, el destino le envía por fin una señal? La voz se acerca y pronto aparece la figura de un joven. Es Arturo, el hijo mayor de don Ricardo. Hace años, abandonó la granja para estudiar en la gran ciudad, pero ahora ha vuelto, y sus ojos buscan algo que no esperaba encontrar: Cirilo, el burro que acariciaba de niño, el mismo que tantas veces le ha llevado en sus pequeñas aventuras por el campo. Arturo se detiene bruscamente cuando ve el lamentable estado de Cirilo. Sus ojos están llenos de una furia silenciosa y de una profunda compasión, algo que Cirilo no ha visto en mucho tiempo. ¿Cómo has podido dejarle así? Arturo se enfrenta a don Jaime, con la voz llena de indignación. Don Jaime intenta justificarse, alegando que el trabajo en la granja requiere mucho esfuerzo, pero a Arturo no le interesan las excusas. Sus ojos están fijos en Cirilo,
que ahora intenta levantarse con las pocas fuerzas que le quedan, sus ojos suplicando ayuda de una forma que solo pueden percibir quienes comprenden el corazón de los animales. Arturo no pierde el tiempo. Se arrodilla junto a Cirilo, examinando cada herida, cada marca de maltrato que ha sufrido el pobre animal. Esto es inaceptable, dice, con una determinación que hace que don Jaime dé un paso atrás. Me lo llevo de vuelta. Necesita cuidados, descanso. Y nunca más, será tratado así. Don Jaime, sin alternativa a la convicción de Arturo, se limita a sentir, con la mirada apartada del joven y del burro, como si se enfrentara a algo que no pudiera afrontar. Arturo, por su parte, comienza a preparar a Cirilo para el viaje de regreso a la finca de don Ricardo. Le habla al burro en tonos suaves, palabras que Cirilo no entiende del todo, pero que le aportan un consuelo inesperado. Es como si cada palabra de Arturo fuera una promesa de días mejores, de un futuro en el que el dolor no será el único compañero de Cirilo. Cirilo siente la mano de Arturo acariciándole suavemente la cabeza y, por primera vez en mucho tiempo, se siente seguro. Aunque su cuerpo sigue siendo frágil, hay algo en la presencia de Arturo que da a Cirilo nuevas fuerzas, una esperanza renovada. El viaje de vuelta es lento, pero cada paso es una pequeña victoria, cada movimiento la prueba de que la oscuridad que envolvía a Cirilo empieza a disiparse. A medida que se alejan de la granja de don Jaime, Cirilo empieza a sentir un alivio que no creía posible. El peso en su pecho comienza a aliviarse, y la vista de la finca de don Ricardo a lo lejos ya no le parece un lugar de trabajo incesante, sino un refugio, un hogar que, a pesar de todo, siempre ha sido el suyo. Por el camino, Arturo habla con Cirilo, prometiéndole que cuidará de él, prometiéndole que el burro no volverá a sufrir como lo hizo a manos de don Jaime. Y Cirilo, aunque no puede responder con palabras, muestra su gratitud de la única forma que sabe, apoya la cabeza en el brazo de Arturo, un gesto sencillo, pero cargado de significado. Arturo sonríe, comprendiendo lo que significa el gesto, y sigue llevando a Cirilo a casa, a un lugar donde por fin podrá encontrar la paz que siempre ha merecido. Pero, ¿qué le espera a Cirilo en su antiguo hogar? La granja de don Ricardo sigue siendo la misma, pero algo en el interior de Cirilo ha cambiado para siempre. Ya no es el burro que aceptaba en silencio su destino, sino un ser que ha conocido las profundidades del sufrimiento y que ahora anhela algo más. El viaje de vuelta a casa marca el comienzo de una nueva fase en la vida de Cirilo, una fase en la que por fin puede encontrar no solo descanso, sino también el reconocimiento y el cuidado que siempre ha buscado. Cuando el sol comienza a ponerse, pintando el cielo de suaves colores, Arturo y Cirilo se acercan a la granja de don Ricardo, dejando atrás los horrores de don Jaime. Pero en el corazón de Cirilo queda una pregunta: ¿ha encontrado por fin su lugar, o aún le esperan más desafíos? La respuesta, como tantas otras en su vida, está esperando a ser descubierta, más allá del horizonte donde yace el futuro. Al cruzar el umbral de la granja de don Ricardo, Cirilo sintió una mezcla de alivio y aprensión. Los viejos cobertizos de madera que antes le habían cobijado parecían ahora menos opresivos, como si la sombra de la crueldad a la que se había enfrentado en la granja de don Jaime no pudiera alcanzarle allí. Arturo, atento a cada paso del burro, condujo a Cirilo directamente a un establo donde la paja era limpia y suave, un marcado contraste con el suelo frío y duro donde había descansado los últimos días. La amabilidad de Arturo no se limitaba a las palabras tranquilizadoras que murmuraba mientras limpiaba las heridas de Cirilo. Se movía con una calma casi ritual, aplicando bálsamos y ungüentos con la destreza de alguien que comprende que la curación física es solo una parte del proceso. En Arturo había una comprensión tácita de que Cirilo necesitaba algo más que cuidados médicos, necesitaba tiempo para reconstruir la confianza que había sido brutalmente aplastada. Con el paso de los días, Cirilo empezó a recuperar las fuerzas. Al principio, sus pasos eran vacilantes, como si cada movimiento pudiera despertar una nueva oleada de dolor. Pero bajo los atentos cuidados de Arturo, poco a poco empezó a redescubrir la sencilla alegría de caminar por el patio, sintiendo la fresca brisa de la mañana y oyendo de vez en cuando el suave sonido de los jornaleros en la distancia. Las cicatrices físicas se estaban curando, pero las emocionales aún estaban lejos de sanar. Arturo, dándose cuenta de que el burro necesitaba algo más para recuperarse del todo, empezó a incluir a Cirilo en sus rutinas diarias por la granja.
Lo llevaba con él a revisar las cercas, a inspeccionar los campos, siempre manteniendo un paso lento y cuidadoso. El burro, que antes solo había sido visto como una herramienta de trabajo, ahora caminaba junto a Arturo como un compañero, cada paso firme sobre el suelo un símbolo de su recuperación. Fue en estos paseos cuando Cirilo empezó a darse cuenta de algo nuevo dentro de sí mismo. Ya no era el mismo burro que una vez se había resignado a su destino. El dolor y el sufrimiento que había experimentado le habían transformado, despertando una nueva conciencia, la comprensión de que tenía valor, de que su existencia importaba. Cirilo empezó a sentir por primera vez un sentimiento de pertenencia. Cada interacción con Arturo reforzaba esta idea, y empezó a vislumbrar la posibilidad de una vida diferente, una vida en la que no sería un mero instrumento de trabajo, sino un ser digno de respeto y cuidado. Aún así, había momentos en los que Cirilo se sentía atormentado por los traumas que había sufrido. En noches particularmente silenciosas, se despertaba sobresaltado, con el corazón acelerado, reviviendo los terrores de la granja de Don Jaime. Arturo, siempre sensible a estas crisis, se acercaba a él con calma, ofreciéndole su presencia tranquilizadora, ayudando a Cirilo a volver al presente, donde estaba seguro y protegido. Mientras Cirilo recuperaba sus fuerzas, Arturo también se ocupaba de adecuar la granja para recibir bien al burro. Construyó un nuevo refugio, más espacioso y acogedor, donde Cirilo pudiera descansar sin ser molestado. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, desde la ubicación del refugio, que ofrecía sombra durante el día, hasta el tipo de heno, que ahora era más suave y nutritivo. Con el tiempo, Cirilo empezó a explorar su nuevo entorno con más confianza. Ya no se limitaba a los alrededores del establo, sino que deambulaba por la granja, observando los campos, los otros animales e incluso a los trabajadores. Ellos, a su vez, empezaron a verle de otra manera, con un respeto silencioso que reconocía su fuerza y su resistencia. A pesar de todos los progresos, Cirilo seguía sintiendo una inquietud en su interior, una necesidad de comprender lo que le deparaba el futuro. Había sobrevivido a lo peor, pero sabía que la vida en la granja de Don Ricardo aún le deparaba desafíos. ¿Era posible que algún día pudiera liberarse por completo de las sombras del pasado? ¿Y Arturo, que tanto cariño le había mostrado, seguiría siendo un guardián en su vida, o el destino les tenía reservadas más sorpresas a ambos? Mientras estas preguntas flotaban en su mente, Cirilo sabía que, al menos por el momento, iba por buen camino. Cada día que pasaba era un paso hacia la curación, no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Y aunque el futuro era incierto, había algo en su interior que ahora se negaba a ceder al miedo, una chispa de esperanza que Arturo había encendido y que ahora brillaba con fuerza, guiándole hacia lo que viniera después. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los campos, y Cirilo, tumbado en su refugio, cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, soñar con días mejores. Pero incluso en sus sueños, la pregunta persistía: ¿había encontrado por fin su lugar en el mundo, o el destino aún le tenía reservado algo más? Con el paso de los días, Cirilo pasó de ser un burro roto y agotado a una criatura que reflejaba la belleza de la resistencia y la esperanza. Bajo los constantes cuidados de Arturo, floreció de una forma que nadie, ni siquiera Cirilo, podría haber predicho. Su pelaje volvió a brillar, sus ojos, antes apagados por el dolor, brillaban ahora con una nueva luz, y sus pasos, antes pesados y arrastrados, recuperaron su vigor y confianza. La granja de Don Ricardo, que antes parecía un lugar de simple supervivencia, se convirtió en un verdadero hogar para Cirilo. Se integró en la vida de la granja de una forma que nunca había imaginado posible. Ahora ya no era una bestia de carga más, se le veía como un símbolo de resiliencia, la prueba viviente de que, incluso ante la mayor adversidad, es posible encontrar un camino hacia la curación y la renovación. Arturo, por su parte, siguió siendo una presencia constante y protectora en la vida de Cirilo. Reconocía la transformación del burro como algo profundamente simbólico, un recordatorio de que el cuidado y el amor pueden transformar incluso las heridas más profundas. En sus paseos diarios por la granja, Arturo se detenía a menudo a observar a Cirilo, reflexionando sobre lo que había aprendido del burro que había soportado su sufrimiento en silencio durante tanto tiempo. Y fue durante una de estas tardes, mientras el sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas, cuando Arturo se dio cuenta del verdadero significado del viaje de Cirilo.
no era solo la historia de un animal que superaba dificultades extremas, sino una lección universal sobre la condición humana. Cirilo, con su valor silencioso y su capacidad de perdonar, había demostrado a Arturo, y a todos los que le rodeaban, que la verdadera fuerza no reside en resistirse al sufrimiento, sino en mantener viva la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. La historia de Cirilo se hizo eco de una verdad que muchos seres humanos olvidan a menudo: la vida está llena de retos inesperados, momentos de dolor y oscuridad que pueden parecer insoportables. Pero al igual que Cirilo, todo el mundo tiene la capacidad de recuperarse, de encontrar la luz incluso en las situaciones más oscuras. Y, lo que es más importante, todo el mundo merece compasión y cuidados, porque es a través de estas cualidades como se hace posible la verdadera curación. Al ver a Cirilo pastando tranquilamente bajo el nogal, Arturo se dio cuenta de que, en la sencillez de aquella escena, había una poderosa lección. La vida no solo se define por las dificultades a las que nos enfrentamos, sino por las elecciones que hacemos en respuesta a ellas. Cirilo eligió la esperanza, eligió creer que vendrían días mejores, incluso cuando todo indicaba lo contrario. Y esa elección, al final, no solo salvó su vida, sino que aportó un nuevo significado a las vidas de todos los que le rodeaban. Cirilo era ahora un símbolo de superación en la granja, un recordatorio constante de que, independientemente del pasado, el futuro aún puede estar lleno de posibilidades. Y con esta nueva comprensión, Arturo sonrió al horizonte, seguro de que cualquiera que fuera el próximo reto que le deparara la vida, él y Cirilo estarían preparados para afrontarlo juntos, con valor y esperanza. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, dejando la granja envuelta en una suave penumbra, Cirilo levantó la cabeza y respiró hondo, como absorbiendo cada rayo de luz que quedaba. Para él, el futuro brillaba ahora con promesas de paz, amor y, sobre todo, libertad. Había encontrado su lugar en el mundo y sabía que a partir de ahora no habría oscuridad que pudiera apagar la llama de la esperanza que ardía en su interior. La historia de Cirilo nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza y la resiliencia pueden guiarnos hacia días mejores. Cada reto superado nos hace más fuertes y capaces de encontrar la luz donde antes había oscuridad. Gracias por escuchar esta conmovedora historia. Si le ha llegado al corazón, no olvide suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir sus pensamientos con nosotros.